Ja estem a dimecres. Mireu, anem a posar la data con tots els dies, va. Dimecres 6 de maig, jo aquí lo pongo en minúscula, dimecres, 6 de maig de 2020. I ja estem preparats i preparades per a començar el videocole. Vinga, anem a per ello. Mirad, hoy vamos a hacer una cosa diferente, ¿vale? Vamos a hacer un dictado de frases. ¿Qué necesitáis? Necesitáis gomets, que os puse yo en el kit de material, gomets, el lápiz para escribir en la libreta, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Pues primero, ¿vale? Tenéis que escuchar la frase que yo diga. Yo diré una frase, por ejemplo, no sé, el cotxe blau, ¿sí? I vosaltres heu d'escoltar quantes paraules n'hi han en la frase. El coche blau. Y entonces por cada palabra tendréis que poner un gomet. Por ejemplo, la que os he dicho, el coche blau. Un gomet, el cotxe, un altre, blau. Són 3 paraules. El cotxe blau. ¿Sí? Després, quan ja tinguem els gomets, escriurem la frase baix, posarem el coche blau. Escribiremos, ¿vale? Pero primero hay que hacer dos cosas. Primero se escucha la frase y se pone un gomet por cada palabra. Y después ya, cuando ya sabemos cuántas palabras hay, escribimos. Preparats i preparades? Pues vinga, anem. Mireu. Jo he preparat, en la llibreta he preparat uns redolins per a ficar els gomets dins de cada redolí. Vosaltres no fa falta que dibuixeu això, ¿vale? Solament que poseu un 1 i ja hi enganxeu els gomets per a cada paraula. Preparats per a la frase? Doncs vinga. El dofí és un mamífer. La repito. El dofí és un mamífer. El dofí és un mamífer. L'heu escoltat bé? Vinga, ara anem a poquet i vaig posant els gomets. El dofí, una altra paraula, el dofí és un mamífer. El dofí és un mamífer. Quantes paraules tenia esta frase? 5 paraules. El dofí es un mamífer. ¿Sí? Pues ahora que ya tenemos los gomets y sabemos cuántas palabras tiene la frase, entonces la escribiríamos aquí debajo, ¿vale? Cogeríais el lápiz en vuestra libreta y pondríais el, yo, y en lugar del lápiz lo tengo preparado así con el ordenador, pero vosotros con el lápiz. El dofí, ben separades les paraules, ¿vale? Ben separades, perquè són paraules diferents. El dofí és un mamífer. Ai. El dofí es un mamífer. ¿Y qué he puesto al final? El punt. No se vos pot oblidar el punt, ¿vale? Vos ha eixit bé? Havíeu endevinat que eren 5 paraules? Aunque haya palabras cortitas, se tienen que separar, ¿vale? Son palabras diferentes. Es y un. Vinga, pues anem a la segona frase. Ara en la vostra llibreta poseu un 2 i així enganxareu els gomets. A veure esta frase, quantes paraules té? La gosseta està cansada. La gosseta està cansada. Escolteu bé les paraules, ¿vale? La gosseta està cansada. Y cogéis los gomets y ponéis un gomet
por cada palabra. ¿Sí? Ahora deberíais ponerme en pause para hacerlo vosotros. La goseta está cansada. Lo hacéis solos con el vídeo pausado y luego le dais al play otra vez para corregir si lo habéis hecho bien. Yo no me puedo esperar tanto porque si no el vídeo se hace muy largo. ¿Vale? La repito otra vez, ya la habréis hecho. La goseta está cansada. I corregim. La goseta, ¿sí? Goseta, en valencià, goseta es una gosa chicoteta, es una perrita, ¿vale? Una perrita. La goseta està cansada. Eren 4 paraules. Ho havíeu endevinat? La goseta está cansada. Y ahora, chicos, lo escribimos. La goseta, mirad cómo se escribe goseta, es igual que gos, que aquí pone gos, y seta, goseta amb dues esses. La goseta està cansada. Cansada. La goseta está cansada. 4 palabras, ¿sí? Como he terminado la frase, pongo un punto. Venga, vamos a por la siguiente. Jo la dic 2 o 3 vegades i vosaltres poseu el pause per a fer-ho, ¿vale? Els guepards són els més ràpids. Els guepards són els més ràpids. Esta es larga, ya os doy una pista. Els guepards son els més ràpids. Ahora poned el pause y haced lo de los gomets. Venga, y corregimos. Els guepards són els... I ara què? Els guepards són els més, o una altra paraula, més ràpids. Ràpids. Mireu, 6 paraules tenia esta frase. Els guepards son els més rápidos. Y ahora la escribimos. A lo mejor en esta os habéis equivocado, ¿eh? Es normal, era una frase muy larga y difícil. Els guepards, paraules separades, ¿eh? Els guepards són els més... Els guepards són els més ràpids. Ahí ho tinc, amb el punt al final. Els guepards són els més ràpids. Fantàstic. I la última frase. Va, anem a per ella. Poseu el 4 i anem a posar els gomets. Les papallones volen. Les papallones volen. Venga, que esta es la más cortita. Les papallones volen. Poned el pause y ahora corregimos. Les papallones volen. 3 paraules. Les papallones volen. ¿Sabéis qué son papallones? Las mariposas. Les papallones volen. 3 paraules. Les papallones volen. Amb el punt al final que no se vos oblide. 3 paraules ben separades. Les papallones volen. ¿Sí? ¿Vos había eixit bé? Bueno, chicos, pues después de este dictado de 4 frases, hacemos un descansito de esos que ya sabéis y luego nos vemos con la lectura, ¿vale? Hasta luego. Mireu, avui en la lectura, en lloc de fer gimnàstica amb els ulls, això que fem exercicis per a fer els ulls més ràpids, anem a llegir un text, ¿vale? Vamos a leer un texto, ¿sí?
que yo os lo leeré también. Los que ya sepan leer, poned el pause y os lo leéis solitos, ¿vale? Yo lo voy a leer también porque como hay niños que todavía no leen todas las frases, porque además es un poco más largo, os lo leeré yo también, ¿vale? Llegim. Después vamos a contestar verdadero, la V, si una cosa es verdad, pondremos una V, y si es falso, pondremos una F, ¿vale? Leeremos unas frases y tendremos que poner verdadero o falso. Y por último, en tercer lugar, haremos una ficha, pero con el ordenador o con el móvil, con lo que miréis el vídeo, ¿vale? No la haremos a la libreta. Ya sabéis que la lectura siempre la practicamos sin escribir a la libreta. Esta ficha se hace con el móvil o con el ordenador o con la tablet, lo que lo hagáis. Preparados? Vinga, doncs comencem llegint el text. Mireu. Així tenim un text. Veu que és una miqueta més llarg, sí? Tenim un títol, que està en majúscula, les característiques, ara el mirarem, tenim un títol, tenim unes frases y uns dibuixos, unes imatges. Fijaros que en esta imagen tenemos muchos animales. Aquí tenim unes lleones, uns mapatges, un os, este pareix un gat, no estic segura, un gos, un cérvol, un llop, una guineu, ¿os acordáis de la guineu? Es un zorro, y uns porquets, ¿sí? Estos animals tenen algo en comú. Tots són, ara ho veurem. I este és el dofí, un dofí, que no s'assembla massa a estos, no? Perquè estos no viuen en el mar i este sí. Y después tenim un ratpenat. El ratpenat es el murciélago. Todos estos animales que salen tienen una cosa en común, ¿vale? Y es que todos estos son mamífers. Tots són mamífers. Anem a llegir. Vinga, els que sabeu llegir soletes, poseu el pause i ho llegiu vosaltres, ¿vale? I després, si voleu, m'escolteu a mi. Anem al títol. Les característiques principals dels mamífers son. Nos va a explicar, ¿vale?, cuáles son las principales características dels mamífers. La gran majoria de vosaltres heu triat un animal mamífer per a fer del vostre animal preferit. Així que anem a aprendre una miqueta de coses dels mamífers. Val? Són vertebrats. Són vertebrats. Els mamífers són vertebrats. Vol dir que tots els mamífers tenen ossos. Les lleones, mapatges, osos, cérvol, gat, gos, guineu, porquet, dofí, tenen ossos per dins del seu cos. Vale? Són vertebrats. Què més? Són animals vivípars. Són animals vivípars. Què voldrà dir vivípars? Ens ho posa així. Vivípars vol dir que naixen del ventre de la mare. Els mamífers naixen de la panxa de la mare, no naixen d'un ou, ¿vale? Los mamíferos nacen de la barriga de la mamá, por eso son vivípars, ¿sí? Molt bé. Què més sabem dels mamífers? Quan són xicotets, quan són bebès, s'alimenten de la llet de la mare. Mamen. Por eso se llaman mamífers, perquè mamen. Els mamífers, quan són bebès, mamen de la llet de la mare, ¿vale? De les mamelletes, mamen igual que nosaltres, els humans, perquè els humans també són mamífers. Per això els humans naixem de la panxa de la mare i quan som bebès ens alimentem de la seva llet, ¿vale? De les mamelletes, de les mamelles de la mama. ¿Sí? Les lleones, els mapatges, els ossos, els porquets, els gossos, els gats, els dofins també i els ratpenats, quan són bebès, mamen de la llet de la mare. Vamos a por la cuarta. Tenen el cos cobert de pèls. Els mamífers tenen pèls. Si vosotros os miráis vuestros brazos
os miráis vuestras piernas, veréis que tenéis pelos, sí? Perquè sou mamífers, els humans som mamífers, per això tenim pèls. Les lleones, els mapatges, els ossos, gats, tots els mamífers tenen pèls. Els dofins, no estic segura, a lo millor si en tenen és molt finet, quasi ni se nota, és muy resbaladizo, perquè com viven en l'aigua, ¿vale? Són mamífers que viuen a l'aigua, no necessiten tant el pèl com els altres. Els altres necessiten el pèl per a protegir-se, per a no fer-se ferides, per a no posar-se malalt. Els pèls ens protegeixen. Val? I ara, la última. Quasi tots caminen a quatre potes. Quasi tots els mamífers, com els que tenim en aquesta foto, caminen a quatre potes. Els lleons, mapatges, els ossos, gats, quasi tots els mamífers, sí, van a quatre potes. Però alguns poden nadar, alguns mamífers poden nadar, com el dofí i la balena. La balena, l'animal més gran del món, la balena, també és un mamífer, també naix de la panxeta de la mare. O algun mamífer pot volar, com el ratpenat. Normalment els mamífers no volen, solament el ratpenat, ¿sí? És un mamífer que pot volar. ¿Val? ¿Lo hemos leído? ¿Lo habéis entendido? Pues ahora vamos a contestar verdadero o falso. Vosotros ahora no tenéis que escribir en la libreta, ¿vale? Fijaros que no sale el símbolo, no hay que escribir en la libreta, solo hay que leer y decir en voz alta, diréis si es verdadero o si es falso, ¿vale? Que luego haremos la ficha, ahora os lo enseño. Pues anem a llegir la primera frase. Els mamífers són invertebrats, es decir, que no tienen huesos. ¿Els mamífers són invertebrats, sí o no? Penseu. No, els mamífers no són invertebrats. No. Entonces posem la F de fals. Això és fals. Els mamífers són invertebrats, és fals. Anem a per la següent. Els mamífers són vertebrats. Vertebrats vol dir que tenen ossos. Els mamífers tenen ossos? Són vertebrats? Sí, pues entonces ponemos la V de verdadero, ¿vale? Posem la B. Anem a per la tercera. Els mamífers tenen escames. Tenen escames els mamífers? Si mos mirem els braços, tenim escames com els peixos i com les serps? No, veritat? Això és falso, és fals. Anem a per la 4. Els mamífers tenen el cos cobert de pèl. Eixes de veres? Tenim el cos cobert de pèl, els mamífers? Sí, verdader. Ara, els mamífers respiren per les brànquies. Respiren per les brànquies. Els mamífers, vos sona? Vosaltres teniu brànquies? No, fals. Les brànquies són dels peixos. Ara anem a per el 6. Els mamífers respiren pels pulmons. Tenim pulmons? Els humans i els mamífers? Sí, respirem per els pulmons. Ara, la següent. Quan són xicotets, mamen. Quan són xicotets, mamen. És veritat? Sí, ja ho hem vist abans, que quan són xicotets, mamen. I la última. No hi ha cap mamífer que puga nadar. No hi ha cap mamífer que nade. Això és veritat o és fals? Fals. Fals, perquè sabem que el dofí i la balena sí que poden nadar. Bueno, esto lo habréis hecho en voz alta. Ahora, fijaros. En el blog, ¿vale? Perquè així en el vídeo no podreu, en el blog jo vos he deixat este enllaç que posa fitxa els animals mamífers i vosaltres li fareu clic, ¿vale? A veure si puedo. Li feu clic, simplement clic, jo és que així no puc, i anireu a la pàgina dels mamífers, així, mireu, tindreu la fitxa.
está el texto que leíamos, que hemos leído antes, ¿sí? Y entonces aquí está esto. Escriu verdader, la V o la F, si és verdader o fals. Això ja ho han fet. Els mamífers són invertebrats i aquí ponéis falso, era la F, ¿vale? Falso, no són invertebrats. Ara, els mamífers són vertebrats? Verdader, ¿sí? Y lo hacéis todo. Yo ahora no lo voy a hacer todo. Le ponéis verdadero o falso a todas. Y ahora dice, mirad, el ejercicio 2. Marca amb una X els animals que siguen mamífers. La Marieta és un mamífer? Penseu, té ossos per dins? Té el cos cobert de pèl? Creieu que naix del ventre de la mare i s'alimenta de la seua llet? Jo no la vaig a marcar. Ara, la balena, vos en recordeu? La balena naix de la panxa de la mare? Sí, és un mamífer. I el tigre naix de la panxa de la mare? Té el cos cobert de pèl? Té 4 potes i pulmons? Sí. Els animals... Vinga, este és un mamífer? Té el cos cobert de pèl? No, esto no és pèl, són plomes. Sí? I naix de la panxa de la mare? Els ocells, els pardals naixen de la panxa de la mare? No, naixen d'un ou, este no és mamífer. I el xiquet, el bebè? Naix de la panxa de la mare, té pèl? Sí? Posem verdader. I el peix? No. Ara mireu, en l'exercici 3 heu de llegir i heu d'arrastrar la paraula al seu lloc. Els mamífers naixen del ventre de la mare. Són animals... Com? Són animals pulmons? Són animals vertebrats perquè naixen de la panxa de la mare? Són animals vivípars perquè naixen de la panxa de la mare. Tenen esquelet? Són animals... Si tenen esquelet, què vol dir? Que són animals pulmons, animals vertebrats o animals que mamen? Jo lo voy a dejar así. I ara l'últim diu, observa el jeroglífic i escriu el nom d'un animal mamífer. Què és això? Pa. Doncs així escrivim, pa. I ara tenim més N. Un pa més una N, posa la N, pan, la P, pa més la N. Ara més, què és això? És una bolseta de té. Un té, pan, té, i ara tenim ra. Pantera. El nom d'un mamífer, ¿vale? Quan ja ho tingueu tot, que vosaltres ja ho heu fet tot, així baix posa terminado, le tenemos que decir, clic, terminado, y saldrá esta ventanita. ¿Qué queréis hacer? ¿Comprobar las respuestas, a ver si lo habéis hecho bien? ¿O enviar las respuestas al profesor? Queremos comprobar, le damos aquí a la lupa, ¿sí? Y ahora os saldrá, mira, y lo podéis corregir. Verde, es que estaba bien, pantera, muy bien, ahora me vengo aquí. ¿Veis? Si salen verdes que está bien y si salen rojos que me he equivocado, ¿vale? Y luego lo puedo volver a hacer. ¿Tenen esquelet? ¿Son animals pulmons? No, esto no tiene sentido, no son animals pulmons. Son animals vertebrats si tenen esquelet. Ahora aquí, ¿veis? Estos dos están bien, la balena y el tigre están bé. ¿Per què el bebè no està bé? Si és un xiquet, si és mamífer, els humans són mamífers, perquè tenen pèl, naixen del ventre de la mare, s'alimenten de llet. ¿Sabéis por qué está mal? Porque nos pregunta por animals. Animals. Y el bebé no es un animal, es un humà. Por eso está mal. ¿Vale? Y luego aquí, verdader i fals, les que estiguen bé iran en verd i les que estiguen malament en roig. ¿Vale? Pues os dejo haciendo la ficha de los animals a través del link en el blog, ¿vale? Y luego nos vemos después del descanso, ¿vale? Que haremos las mates. Venga, hasta después. Ja heu descansat? Doncs vinga, que avui fem l'última activitat de mates. Avui anem a fer problemes. Esto es parecido al dictado que hemos hecho antes. Yo os voy a decir un problema, ¿vale? Que será fácil, serán problemas fáciles, y vosotros solo tenéis que apuntar la solución. Solo
la solución. No tenéis que hacer ninguna suma, ni ninguna resta, ni tenéis que escribir el problema, nada, nada, nada. Ahora lo veremos en el ejemplo, ¿vale? Vosotros ponéis un 1 para el primer problema y ponéis solo el resultado. Mirad, anem a fer el primer problema. El diré una vegada en valencià i una vegada en castellà, val? Diu, Yanire tenia 5 euros. Yanire tenia 5 euros. I la seva iaia li ha regalat 10 euros més per al seu cumple. Vale? Yanire tenia 5 euros i la seva iaia li ha regalat 10 euros més per al seu cumple. Quants euros té ara Yanire? Yanire tenía 5 euros y su yaya le ha regalado 10 euros más por su cumple. ¿Cuántos euros tiene ahora Yanire? Pensad, si Yanire tenía 5 y su yaya le ha regalado 10, ¿ahora qué tendrá? ¿Más euros o menos? Si tenía 5 y la yaya le ha regalado 10, Yanire ahora tendrá, y vosotros solo tenéis que escribir esto, mirad, ponéis el 1 y ponéis, ahora Yanire tendrá 15 euros. Tenéis que poner aquí euros, ¿vale? Euros. 15 euros. ¿Sí? Venga, vamos a por el siguiente problema. Brian tenía 14 cromos. 14 cromos. I li ha donat 3 al seu amic Eric. ¿Cuántos cromos le queden ahora a Brian? ¿Sí? Lo repito, ahora en castellano. Brian tenía 14 cromos. Pensad, imaginaros a Brian con los 14 cromos. Y le ha dado 3 cromos a Eric. ¿Vale? Le ha dado 3 cromos a su amigo Eric. ¿Cuántos cromos le quedan a Brian? Pensad, tenía 14 y le ha dado 3 a Eric. Ahora, ¿qué tendrá Brian? ¿Más cromos o menos? Si le ha dado 3 a Eric, contad con la cabeza, pensad, si alguien necesita mirar en su recta numérica, que lo mire para contar. Brian tenía 14 cromos, no euros, y le ha dado 3 a Eric. ¿Cuántos cromos le quedan a Brian? 11 cromos. Hay que poner cromos. ¿Sí? 11 cromos. Cromos. Muy bien. Vamos a por el tercero. Sara i Salma tenen 6 nines cadascuna. Sara i Salma tenen 6 nines cadascuna. ¿Cuántas nines tienen entre les dos? Ahora, en castellano. Sara y Salma tienen 6 muñecas cada una. Sara tiene 6 muñecas, Salma tiene 6 muñecas. ¿Cuántas muñecas tienen entre las dos? Pensad, si Sara tiene 6 muñecas y Salma tiene otras 6 muñecas, ¿cuántas muñecas tienen entre las dos? Pues 6 de Sara y 6 de Salma son 12 nines. En valencià, muñeca és nina. 12 nines. 12 nines. Molt bé. Anem a per el quart. Hugo tenia 20 maduixes. 20. Atenció, 20 maduixes. I s'ha menjat 5. ¿Cuántas maduixes queden ara? Maduixes son fresas, ¿vale? Hugo tenía 20 fresas. Hugo tenía 20 fresas y se ha comido 5. Tenía 20 y se ha comido 5. ¿Cuántas fresas le quedan ahora? Penseu, tindrà més o menys freses? Si se les ha menjat, tenia 20 i s'ha menjat 5, quantes freses li quedaran? 15 maduixes. 15 amb la X. Maduixes.
15 maduixes. Molt bé, anem a per el número 5. Diu, Alà tenia 15 euros. Alà tenia 15 euros i es va gastar 5 euros en un regal per a Rabi. Quants euros li queden ara a Alà? Sí? Alà tenia 15 euros i s'ha gastat 5 euros en un regal per a Rabi. Quants euros li quedaran ara? Alá tenía 15 euros, ¿vale? Imaginaros a Alá con 15 euros. Y se ha gastado 5. De esos 15, se ha gastado 5 en un regalo para Rabi. ¿Cuántos euros le quedan ahora a Alá? ¿Qué tendrá, más euros o menos? Pues si se los ha gastado en un regalo, le quedarán menos, ¿verdad? 15 que tenía menos 5 que le ha costado el regalo, ahora le quedan 10 euros. Euros. Molt bé, fantàstic. Yo lo estoy haciendo así, no sé si voy muy rápido, muy lento, pero me gustaría que lo pensarais vosotros en la cabeza, no que copiarais directamente la solución. Pensad vosotros y si eso me ponéis en pause y lo escribís y luego ya corregís, ¿vale? Ara anem a per el 6. Va, que ara va de animales. ¿Quantes potes tenen dos gossos? En castellano, ¿cuántas patas tienen dos perros? Pensad. Un perro, si alguien no se lo puede imaginar, que lo dibujen al ladito. Un perro, ¿cuántas patas tiene? Pues dos perros, ¿cuántas patas tendrán en total? Dos perros. Si un perro tiene 4 y otro perro tiene 4, ¿cuántos potes tienen dos gossos? With potes. With potes. La letra así con la mayúscula me cuesta un montón. With potes. Molt bé. With potes. Anem a per el 7. ¿Cuántos potes tienen 3 jirafes? Ahora os tenéis que imaginar las jirafas. Nos pregunta cuántas patas tienen 3 jirafas. Me tengo que imaginar una jirafa con sus 4 patas, otra jirafa a su lado y otra jirafa. ¿Cuántas patas tienen en total las 3 jirafas? Pensadlo, ¿eh? Antes de ver cómo lo escribo, pensadlo y escribirlo vosotros. 4 potes de una jirafa, me lo puedo escribir a un ladito. Mira, puedo hacer las 4 patas de una jirafa, ¿vale? Esta es una jirafa. Ahora puedo hacer las 4 patas de la otra, ¿sí? Y las 4 patas de la otra. Tengo 4, 4 y 4. Cuento el total y me sale que son 12 potes. 12 potes. Molt bé. Anem a per el problema 8. El 8 diu: ¿Cuántos potes tienen 2 gallines? ¿Cuántas patas tienen 2 gallinas? Ahora tenéis que pensar en la gallina. ¿La gallina tiene 4 patas? No, la gallina tiene 2, es un ave, es un au. Entonces, si me está preguntando por 2 gallinas, aquí tengo una gallina con sus 2 patitas y otra gallina. ¿Cuántos potes tienen 2 gallines? Pues tienen 4 potes. La P que me ha salido un poco chuchurría. Potes. 4 potes. El 9. Quants ulls tenen 5 caballos? ¿Cuántos ulls, cuántos ojos tienen 5 caballos? ¿Cuántos ojos? ¿Vale? Voy a borrar esto para que ahora pueda dibujar. Pensad en los ojos que tiene un caballo. No me lo hagáis extraterrestre, ¿vale? El caballo. Por favor, un caballo de verdad. ¿Un caballo cuántos ojos tiene? 2, ¿no? Como nosotros. Pues aquí tengo los ojos de un caballo. Me dice 5 caballos, pues otro caballo, 1 caballo, 2 caballos, 3 caballos, 4 caballos y 5 caballos. Quants ulls tenen 5 cavalls? Vosaltres solets.
Els cavalls tenen 10 ulls, amb les dues L's. Ulls, 10 ulls. I l'últim exercici. Quantes potes tenen 3 estruços? ¿Vale? ¿Cuántas patas tienen 3 avestruces? ¿Vale? El avestruz es un ave también, es un au, es el ave más grande que existe, el avestruz. De hecho, es muy grande, es más alta que yo. ¿Cuántas patas tiene un ave? 2, como las gallinas. Y si hay 3 avestruces, aquí tengo un avestruz, otro y otro. ¿Cuántas patas tienen 3 avestruces? 6 potes. I xics i xiques, ja ho tindríem per avui. Hem fet uns problemes de cap per a practicar, fer una miqueta de càlcul mental, ¿vale? Mirad, ahora os dejo aquí los problemas escritos por si a alguien no le ha dado tiempo de hacerlo a mi ritmo o no me ha oído bien, para que os lo puedan leer vuestros padres, ¿veis? Están aquí. El 1 era el de Yanire, que tiene 5 euros, tal. Esto no se tiene que escribir ni nada, simplemente es para que os lo lean vuestros padres o escucharme a mí como os lo he leído yo aquí, ¿vale? Pero si a alguien no le ha dado tiempo, pues lo tiene aquí, que se lo puede leer alguien para que vosotros podáis contestar. Sí, chicos? Pues ja ho tenim fet. Molt bon treball i fins demà, val? Adeu!